No me acuerdo bien la fecha. Como ya sabéis, estuvimos hablando de los problemas del campo y del olivar andaluz, y en concreto del olivar de nuestra provincia, el olivar en la provincia de Jaén. Invitamos a organizaciones agrarias que nos dieran su visión de los problemas, que nos dieran una explicación, estuvieron explicándonos a nosotros las reivindicaciones que tienen, las reivindicaciones que están ocasionando estas movilizaciones. Estuvimos debatiendo con ellos, salió el apoyo del movimiento pensionista de Linares como ciudadanos en sí y como pensionistas también, porque vemos que unos precios bajos del aceite afectan a toda la provincia, afectan a toda la ciudadanía, también afectan a los trabajadores del campo, bien sea por cuenta propia, bien sea por cuenta ajena. Unos precios bajos afectan a los trabajadores de cara a cuando vayan a ser pensionistas y cuando vayan a ser jubilados, por bajas cotizaciones, y las bajas cotizaciones del trabajador de ahora son bajas pensiones en el futuro. Entonces, decir una cosa, aprovechando que queda todavía mucha gente que ha estado acudiendo al acto de apoyo al sector del olivar, de apoyo a las reivindicaciones del sector del olivar, decir que el movimiento pensionista apoya las reivindicaciones del olivar, reivindicaciones que deben ir encaminadas a resolver los problemas que vienen de hace mucho tiempo, problemas que no son de ahora, problemas que son, como estuvimos viendo el otro día y nos estuvieron explicando ellos mismos desde las organizaciones agrícolas y desde las organizaciones de productores, problemas que son se resuelven en múltiples lugares, se resuelven en la Unión Europea, se resuelven también con legislación estatal, se resuelven también con concentración de la oferta entre los agricultores, para que la demanda no fije los precios, la demanda no fije las condiciones. Hoy no hay mucha atención, pero bueno, decir eso. Un momentillo de silencio, por favor. Un momentillo de silencio. Decir eso, que desde el movimiento pensionista apoyamos, sabemos que va a ser o debe ser una lucha larga, porque problemas que vienen desde hace tanto tiempo no se van a resolver en poco tiempo. Sabemos que va a ser una lucha larga, cuentan con nuestro apoyo, cuentan con nuestra solidaridad, pero, hombre, sí queríamos hacer un llamamiento a las organizaciones. Son soberanas, son libres de hacer sus reivindicaciones. Simplemente nosotros, una opinión, que no se equivoquen, que no dirijan la lucha solo en el sentido de hacer oposición al gobierno. Podrán desgastarlo, podrán debilitarlo, lo que sea, pero así no van a resolver sus problemas, es nuestra opinión. Así no van a resolver sus problemas. Como decimos, un problema, por ejemplo, en el que se está reivindicando la fijación de precios, la ley de cadena alimentaria, se está reivindicando que nadie use producto, por ejemplo, del aceite como reclamo con venta pérdida. Esos problemas no los genera ni lo ha generado la subida del salario mínimo interprofesional. Además, fijaros en una cosa, en nuestra provincia, por suerte, aunque no es tampoco que le haya tocado la lotería a nadie, pero en nuestra provincia, por suerte, el convenio del sector agrícola como los convenios para la recogida de la aceituna están por encima del salario mínimo interprofesional. No tiene repercusión, la subida del salario mínimo interprofesional no tiene repercusión, ni le ha creado los problemas de baja rentabilidad al olivar. Pueden hacer, como decimos, como soberanos que son, pueden hacer lo que quieran, pero humildemente
Desde nuestra parte le decimos que no se equivoquen, no dirijan los tiros en sentido equivocado y dejen otra vez los problemas que vienen de lejos, dejen otra vez sin resolver donde verdaderamente se está creando su problema. El problema de que un producto agrícola valga 30 céntimos en el origen para el productor, para el que lo ha cultivado, para el que le ha dedicado todo el trabajo, y luego se ponga en el supermercado a 1,50 y se multiplique por 5, o se tenga el 500% de subida. Ese problema no está en el salario mínimo interprofesional. No vaya a ser que todo el problema se fije en los 30 céntimos que decimos del producto y a ver cómo hacer rentable tú esos 30 céntimos. Y cuando se convierte de 30 en 1,50, esos no me los toques. Si siguen haciendo así, nosotros creemos que están equivocados, pero bueno, pueden hacer lo que quieran. Apoyamos, como decimos, sus reivindicaciones porque las vemos justas, porque entendemos que quien le añade de verdad el precio y el valor al producto es el agricultor. Y que un producto de 30 céntimos se ponga en 1,50, ¿quién le ha hecho y qué le han hecho para convertirse en 1,50? Tanta transformación le hacen al producto si el producto a lo que hay es que transportarlo y el producto está metido en cajas y clasificado. Tanta transformación le han hecho al producto. En eso es lo que creemos que se deben de fijar. Los escalones esos que hay, quién se lleva ese valor añadido y si es justo que se lleve el valor añadido. Debemos también apoyar y apoyamos su reivindicación de que se modifique la ley de cadena alimentaria para vigilar eso, para vigilar la venta a pérdida. Apoyamos esas reivindicaciones y creemos que en ese sentido es en el que deben de seguir. No, como ya digo, hemos visto algunas intenciones de desviar su reivindicación hacia otro lado. Venga, ya. Bueno, nosotros siempre solemos hacer este acto como una reunión del pueblo donde la gente habla, puede pedir la palabra, puede decir sus opiniones, no tienen por qué ser coincidentes y debatimos. Así que si quiere alguien, pues ahora mismo ofrecemos el micrófono para que puedan tomar la palabra. ¿Dónde está el micrófono, por favor? ¡Riva! ¡Riva! Aquí sin pilas y luego... Como ha dicho el compañero... Oye, habla más. Si se entiende verde, lo tiene. Venga. Ahora, se ha dicho, y se ha dicho bien, en el sentido que normalmente los tiros van siempre equivocados. Resulta que al gobierno que se acaba de formar se le piden responsabilidades y no nos acordamos que quien ha sido responsable tanto en España como en Europa ha sido el señor Arias Cañete. El señor Arias Cañete ha sido más de 4 años, 7 años ministro del campo aquí en España y después ascendió a ser responsable en la Unión Europea. Respecto a la celebración de este acto, yo hubiera agradecido a uno de los 3 alcaldes que hubiera coordinado a la ciudadanía para que nos hubiéramos hecho un acto más compartido. Efectivamente, no hay ningún problema y las personas que aquí nos juntamos hemos estado siempre en apoyo del sector del aceite. No hubiera sido ningún problema de que esta mañana alguien de la alcaldía que estaba por aquí hubiera acercado a las dos organizaciones y hubieran buscado una situación de consenso para adelantar o atrasar el horario o diferenciar el sitio de celebración. Es muy conveniente que la ciudadanía vayamos encontrando los modos de convivir
ponernos de acuerdo, que es algo de lo que está muy necesitado Linares. En fin. ¿Alguien más que quiera sobre esta cuestión del olivado, sobre pensiones, sobre lo que quiera? Venga, un momento, por favor, atender. La subdelegada del gobierno, que es del Partido Socialista, ha dicho que... Yo no vengo a pegar tiros, yo no vengo a pegar tiros. Yo defiendo el aceite como todos tenemos que defenderlo. Ahora, yo quisiera decirle a las autoridades también que si no se dan cuenta que a diario están pasando camiones cisternas de los países árabes para arriba, muchos litros, muchas cisternas, tanto eso como en tomates, verduras y todas esas cosas, que vienen con un precio diferente porque sus sueldos no son los nuestros. Entonces eso creo que eso nos hace daño. El pasar todas esas cisternas a diario, pues el por qué no nos hacen como nosotros en Francia cuando pasaban nuestras frutas, que nos las tiraban al suelo. Pues cuando le hagamos eso un par de veces o tres, de esa manera no me gusta, pero bueno, si hiciera efecto, mejor que mejor. Claro, se hace, yo creo que eso es lo que es mi humilde opinión, creo que está pasando y nadie se da cuenta de eso. Gracias, muchas gracias y perdonad. Nada, gracias a ti. Si se dan cuenta, como dices tú, si se dan cuenta, esa es una parte también del problema. Habrá que controlar las importaciones, habrá que ver también los acuerdos que se firman con terceros países que no pertenecen a la Unión Europea. Ahí es donde hay que ir vigilando, ir poniendo, ir modificando si hay algo que modificar que está influyendo en los bajos precios del aceite, que está influyendo en competencias desleales, todas esas cuestiones donde hay que vigilar. Compañeros y compañeras, buenos días. Tranquilidad y buenos alimentos. Ante todo, el aceite de oliva muy bueno, muy buenísimo, pero nosotros aquí lo que nos traen las pensiones, las de ahora, las de mañana y las del futuro. Y por eso estamos aquí. Las noticias, bueno, vuelan como a ritmo vertiginoso. El día 22 sacaba la COESPE un comunicado sobre el Pacto de Toledo y demás y tal, diciendo cómo salió, cómo no surgió y tal, pero mirad, ha sido este fin de semana y yo voy a dar buenas noticias. La ministra Yolanda Díaz ha adelantado que en lo que yo he dicho muchas veces aquí, el IPREN, ya por fin van a subir el IPREN. No ha dicho cuánto, ni cómo, ni cuándo, pero que van a subir el IPREN, sí, a un paso ya positivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es el movimiento pensionista, lo que nos debe preocupar mucho más. Las pensiones van a arrancar, las 21 recomendaciones, no va a arrancar de cero, porque tenemos otro aliado ya en el Pacto de Toledo. Tenemos en el arranque la que era ministra Valerio, la ministra de Trabajo, es ahora la responsable de la comisión parlamentaria, la comisión ampliada del Pacto de Toledo. Hay una aliada, esa mujer estaba y está, yo creo que está de acuerdo en que las pensiones vayan subiendo y tengamos la gente una mínima dignidad en este país, una mínima dignidad. Algunos tenemos la suerte de tener una pensión bastante decente, pero hay gente que no tiene una pensión de miseria, y ahí es donde tenemos que ir poniendo los puntos sobre las guías. Creo, sin lanzar, cohetes, ni ser triunfalista, me parece que ya el Pacto de Toledo va a cambiar bastante, porque lo primero que haya un paso adelantado. En la anterior legislatura se consolidó, casi consolidó, que no llegó a firmarse, que las pensiones subieran según el IPC real de cada año. Y luego después otro que tuvieron, era uno de los puntos que tuvieron atrancados durante muchos años, y el Pacto de Toledo era en la financiación de las pensiones, porque el Pacto de Toledo es solo para pensiones, no para otras cosas. Y aquí están ya entrando cuestiones, es decir, que la Seguridad Social tienen que hacer un cambio de competencia y cuestiones de asunción de responsabilidades de la Seguridad Social. Y las que no le correspondan, porque vayan al presupuesto general del Estado. Las pensiones de viudedad quieren sacarlas de las cotizaciones, y eso es una aberración.
pero como tenemos ya el Pacto de Toledo gente que piensa distinto a lo que había anteriormente, pues aunque sean recomendaciones que no son vinculantes, pues van a tener un carácter más serio, por lo menos más efectivo de cara a la generalidad. A la generalidad, que no somos ni de izquierda ni de derecha ni de ningún lado, somos pensionistas o jubilados y futuros pensionistas o jubilados de nuestros hijos y sobre todo nuestras nietas y nietos. Eso yo voy a dar un mensaje de optimismo, porque es que eso es lo que tenemos que pensar en positivo y pensar hacia adelante. Que aquí se ponen cuestiones, yo no sé, no voy a hacer una crítica a la delegación del gobierno, a su delegación, pero me parece que la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones, en defensa, no en contra de nadie, pide con antelación suficiente las autorizaciones para celebrar las reuniones. La que se ha celebrado un poquito antes, yo he llegado a las 11:10, no sé si he llegado fuera de tiempo o no. Me parece que, no sé, a ver, ¿se cumplen los tiempos? Hemos pensado si han cumplido los tiempos mínimos de 10 días. Aquí no vamos a confrontar, vamos a unir. Yo digo, pensiones, y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, ¿alguien más? Venga, ¿alguien más que quiera decir algo? Bueno, sobre lo de la coincidencia de las dos concentraciones ya he dicho, nosotros no podemos dar más explicaciones. Nosotros solicitamos, por lo menos con 15 o 20 días de antelación, solicitamos siempre esta ubicación para la concentración y estaba solicitada. Parece ser que tenemos versiones de los representantes de las organizaciones agrarias, también del alcalde, que parece ser que ha habido una confusión y bueno, no tiene más importancia, ¿va? Ya está, hoy se hace el acto así, se hacen las concentraciones así y ya está. Sobre el resto, pues, algo más que queráis decir, que queráis hablar. Si no, os comento una cuestión que esta semana afortunadamente parece que empieza a dar fruto, las movilizaciones de muchos sectores, pero entre otros también del nuestro, del sector pensionista. En esta semana se ha derogado el artículo, no sé si es 50, no sé de memoria, el artículo de la reforma laboral que recogía que por acumulación de determinados días de baja justificada por el médico podían despedir. Vemos que hay un artículo que se ha usado en España. Lo hemos visto en prensa, personas a las que por 8 días de baja los han despedido. Por 8 días de baja justificados por su médico en 2 meses. Los han despedido. Una cuestión que el movimiento pensionista reivindicaba que fuera derogada la reforma laboral que ocasionó eso. Bueno, de momento han derogado ese artículo por vía de urgencia. Esperemos que no sea solo ese paso, porque hay otros pasos también nocivos en esa reforma laboral. Esperemos que no sea solo ese paso. Por vía de urgencia han derogado eso para que no se siga despidiendo a gente que además de caer enferma y además de estar enfermo, pues le despiden del trabajo. Simplemente comentaros eso, lo habréis visto mucho también en las noticias, y decir que, bueno, hombre, no es apuntarse ningún tanto el movimiento pensionista, pero el movimiento pensionista desde que lleva 2 años en las plazas y en las calles reivindicando, esa es una de las reivindicaciones que tiene, que se derogue las reformas laborales, que entre otras traía ese artículo injusto, pero otros muchos que han precarizado empleos, que han hecho
que han hecho que se pueda despedir con más facilidad a trabajadores, con menos indemnización, en fin. Agradecer que se haya tomado esa medida y esperar que se siga en ese camino. No hay nada que decir ninguno. Hombre, es que desde luego nosotros, como ya lo debatimos la otra vez, es redundante, pero desde luego es un problema serio para la provincia, un problema serio, problema que precisamente veíamos. Yo tenía aquí, como no habláis ninguno, lo voy a seguir yo. Yo tenía aquí, por ejemplo, reivindicaciones que sirvieron para convocar a las 5 organizaciones, a Saja, COA, UPA, Cooperativa Agroalimentaria y Infooliva. Reivindicaciones que sirvieron para convocar las movilizaciones. Tenían, por ejemplo, apuesta por un olivar rentable que fija la población por la lucha contra el despoblamiento del medio rural y protege el medio ambiente. Esas son medidas, por ejemplo, que desde el gobierno español deben de recoger y desde el gobierno español las deben de defender en la Unión Europea, porque sabemos que esto es una política agraria común que ahora, justo ahora, se está debatiendo dentro del presupuesto de la Unión Europea. Entonces, entendemos como justo eso y entendemos que eso influye, por ejemplo, o puede influir negativamente en la despoblación de la provincia de Jaén. Por eso es un problema serio. Queremos que la gente viva en su tierra, viva en su pueblo, pueda vivir de su trabajo, tanto el pequeño propietario como el trabajador agrícola, pueda vivir de su trabajo, se fije en su municipio. Si pierde la rentabilidad del olivar, con los precios que tiene ahora mismo el aceite de oliva, veremos desaparecer más población de nuestra provincia. Es un problema serio. Lo que pasa que decía, nosotros ya lo debatimos en la otra reunión y entonces pues muchos de los argumentos son ya conocidos y redundantes de los argumentos que estamos dando. Dale a Valverde, que quería, y Antonio. Perdona, no quería entrar en el tema del olivar porque esto ya es el cuento de nunca acabar. Pero voy a decir una cosa, que es que aquí hay intereses contrapuestos. Del olivar depende mucha gente, empresarios, trabajadores y las sanguijuelas. Los intermediarios que no ponen nada más que un móvil y ya está. Y llevársela crudo. El anterior lunes hice una denuncia aquí, que es que el gobierno que tenemos en la Junta de Andalucía ha autorizado a DCCOP, DC de Casa, COP, COP, que es un grupo de envasador de aceite, a comprar aceitunas y aceite de Túnez. Eso es, bueno, una competencia desleal autorizada por los gobiernos, por los mandatarios de la Junta, que me lo expliquen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién se está beneficiando de eso? El aceite de oliva andaluz, español, el de Jaén, el de Córdoba, de Málaga, de Sevilla. Yo me parece que no. Los trabajadores, aquí cada uno defiende su interés. Lo que pasa es que hay que saber conjugar los intereses y que todo el mundo gane de una forma sostenida. Los salarios no pueden estar como estaban hace ya por lo menos 10 años. A un trabajador dice, bueno, los trabajadores de la Junta trabajan 3 horas, trabajan 4 horas. Coño, pues lo pongan bien, hagan un convenio en condiciones y trabajen en la gente, porque hoy día la forma de trabajar es mucho más rápida, todo mecanizado y se recogen mucho más kilos con mucha menos gente. El resto de la gente que hace, que se echan las muelas al bolsillo, pues habrá que buscar trabajos alternativos, o que la empresa o empresarios o propietarios de grandes extensiones, porque los de las pequeñas extensiones lo único que hacen es hacer el trabajo que hacían casi antiguamente, casi en plan familiar.
porque no tienen otra alternativa y no pueden competir con las grandes superficies ni las grandes empresas envasadoras y vendedoras de aceite. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que conjugar eso una cosa con la otra, porque si no tocamos el violón. Los trabajadores del campo, con un salario de 50 euros, pues tenían una cuota de seguridad social que era el sello, que era 80 y tantos euros al mes. Se le sube a 120, ¿para qué? Para que cuando tengan, para que sus prestaciones de seguridad social, cuando estén en el desempleo, le llaman el subsidio agrario, o estén en el PFEA, que es el PER, el antiguo PER, pues tengan unos salarios más dignos. ¿Qué es lo que pasa? Que los convenios o no se hacen bien o no se hacen. Y entonces siguen los salarios congelados y la cotización la sube. Claro, la gente se rebota. Se rebotaba cuando se han subido 120. Pero bueno, que la culpa no es ni los pensionados, la culpa es de quien gobierna y quien manda en este país. Y aquí en la comunidad autónoma que hay competencia. Concretamente, de lo que hablaba del IPREN, es la única comunidad que tiene, estamos un poquillo mejor que las demás, tienen derecho a prestaciones, pues la gente que cobre el 87% del IPREN, que son 537,8 euros mensuales. Me lo he mirado y he dicho la cifra exacta que está ahora mismo el IPREN. Si lo suben, pues va a ser beneficioso para el pueblo, porque va a haber gente que tiene derecho, va a tener derecho a una vivienda social, va a tener derecho a pedir crédito, va a tener derecho a subsidios de desempleo, va a tener derecho a becas, va a tener derecho a muchos derechos que hoy día están conculcados porque están por el suelo. Y eso, claro, fue una maniobra de distracción. Cuando se suba el IPREN, va a pasar con el salario mínimo interprofesional. España va a seguir andando y no se hunde el país. Lo único que pasa es que sí, que va a haber más dinero en los bolsillos de la gente humilde y va a gastar más, porque los que comemos papas, muchos papas somos muchos. Hay otros que no comen papas, porque pues no comen otra cosa. Déjame. Bueno, hay un asunto, me parece muy bien que veamos y apoyemos el tema del aceite, pero de manera crítica, como dijimos el otro día. Otro tema también interesante, aunque parece que nos interesa poco, es el tema de la educación. El tema de la educación en este momento es sangrante, las decisiones que se han tomado en Andalucía. Resulta que se quiere favorecer exactamente a la enseñanza de medias, que no es obligatoria, cogiendo el dinero de la clase de la educación obligatoria, que es la que se habla con mucha frecuencia de la España vacía. Pues cada día la están vaciando más, porque resulta que a la escuela obligatoria, que es la que se atiende con los medios oficiales, se le ha frenado completamente el grifo, y como consecuencia de esto se están cerrando algunas escuelas en los pequeños pueblos, y como consecuencia, cuando se quitan los servicios, la gente empieza a emigrar. Y está muy bien el discurso de la España vaciada, pero no se tiene en cuenta en absoluto con esto. Y lo mismo que decimos, están favoreciendo claramente a los colegios religiosos en detrimento de la escuela pública, que es donde realmente se tendría que ofrecer una formación ciudadana como debe de ser. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Alguien que quiera? Pues nosotros lo que sí vamos a hacer es leer un comunicado de preparación del 28 de febrero, el Día de Andalucía. Lo busco y lo leemos. Este es un comunicado de
de la organización autonómica nuestra, del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, el MAP, y dice: el 28 de febrero hay poco que celebrar. El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas considera que hay poco que celebrar y mucho que reivindicar este 28 de febrero. Cuando ese día de hace 40 años los andaluces y andaluzas aprobamos en referéndum formar una comunidad autónoma con plenas competencias, Andalucía era la quinta región más pobre de España. Hoy somos la penúltima. Fijaros, hemos progresado, eso lo digo yo. Siendo la comunidad que menos ha crecido. Los ingresos per cápita en Andalucía están anclados en el 75% de la media nacional desde mediados del siglo pasado, según un informe de BBVA. La esperanza de una reforma agraria, de industrialización y progreso económico depositada aquel 28 de febrero se han visto frustradas. Y hoy tenemos que Andalucía se le ha adjudicado un papel secundario, con una economía basada en el turismo masivo y una agricultura que no dejan valor añadido en Andalucía. Como consecuencia, el paro en Andalucía es superior al 20%, en tanto que en España es del 13,7%. Este gran número de parados, desprotegidos, en gran medida por el Estado, como ha mencionado un reciente informe de Billy Ashton, relator de la ONU para la pobreza, tendrán en el futuro grandes dificultades para cobrar una pensión mínima digna. Trabajadores y pensionistas somos la misma clase trabajadora en dos momentos diferentes de nuestra vida. De ahí la gravedad de tan alta tasa de paro, que origina años después pensiones muy reducidas. La pensión media en Andalucía en enero pasado era de 893 euros, un 10% inferior a la pensión media de España, que fue de 997. Esta situación empeora con la política del actual gobierno de Andalucía, con medidas como el retraso de los trámites para el reconocimiento de la ley de dependencia a miles de solicitantes o la reducción de los programas de atención a las personas con discapacidad. Por todo ello, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas este 28 de febrero es fundamentalmente un día de reivindicación, de exigencia de la mejora de la economía andaluza, de reducción del paro, de la eliminación de la reforma laboral que daña los derechos de la población activa, de mejorar la atención a las personas afectadas por la dependencia o con dificultades económicas y, por supuesto, de que se garanticen unas pensiones dignas. Bueno, como veis, el día 28 lo tenemos aquí, el viernes, este viernes de esta semana, por eso habíamos querido leerlo en este día, porque el próximo lunes ya ha pasado. Y como dice el comunicado, debe convertirse en un día de reivindicación, porque por supuesto en Andalucía algunas veces yo quería hacer un comentario sobre esta cuestión de la posición de la comunidad autónoma con respecto al PIB, con respecto a la media andaluza, porque muchas veces es engañoso y nos dice: hace 40 años no estábamos igual que ahora. Por supuesto, ni el resto de regiones de España. Pero resulta que al resto de regiones de España, los años de democracia, de autonomía, a muchas de ellas les ha servido para avanzar en convergencia y converger más hacia la media española, tanto en renta per cápita como en paro. Y nos damos cuenta que en Andalucía, como dicen los datos, y nos recuerdan aquí, pero nos dicen los datos, en Andalucía lo que vamos es alejándonos de ese camino de progreso. Nos vamos alejando. Por supuesto que el que quiere ofrecer una imagen engañosa dice eso que habíamos dicho antes. Pues antes estábamos antes estábamos peor, se ha avanzado. Claro, y nos traen recuerdos de hace 30, 40 años y decimos: sí, es verdad, se ha avanzado. Pero el resto de regiones y comunidades han avanzado más que nosotros, ¿eh? A nosotros no nos ha servido para avanzar. Eso nos tiene que servir para recapacitar y para convertir el día 28 de febrero en una reivindicación por la autonomía, pero por los trabajadores y por los más desfavorecidos de Andalucía, y por el progreso de todas las personas, no por el progreso de unos pocos.
Ahora, si queréis, sobre este tema hacemos algún comentario. ¿Hacéis algún comentario? Pedid la palabra, hacéis comentarios, hoy no comentáis nada, ¿eh? Con el aceite no... Hay autobuses convocados para la manifestación que se va a hacer el 28 de febrero en Sevilla. Lo han convocado algunas organizaciones sociales. Desde el movimiento pensionista apoyamos más bien partidos, entonces poneros en contacto con los partidos, porque desde el movimiento pensionista apoyamos esa movilización, pero de aquí de Linares no vamos a organizar ningún autobús, no nos venía bien y no vamos a organizar ningún autobús. El que quiera acudir a Sevilla, hay una manifestación para el día 28, hay organizaciones sociales, hay partidos, os podéis poner en contacto con ellos por unos precios que no son caros y para acudir a la manifestación. Bueno, pues el próximo lunes debatiremos, como está cerca el día de la mujer, el 8 de marzo, Día de la Mujer, el próximo lunes debatiremos de la mujer y las pensiones y la brecha de género en las pensiones, que es más o menos el tema que a nuestra organización nos ocupa. Gracias por vuestra atención, gracias por acudir y el próximo lunes nos vemos, el día 2 de marzo. Antes de